¿Alguna vez se han preguntado si hay más versiones beta de la saga de Crash Bandicoot? Pues yo también me he preguntado lo mismo hasta que vi en YouTube una de las tantas betas que hay de Crash. La beta me llamó mucho la atención y es la versión beta de Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, y como muchos saben, Crash La Venganza de Cortex es casi lo mismo que Crash Warped, pero lo que no muchos saben es durante la etapa de la PS2 Crash La Venganza de Cortex sería un juego distinto, pero como algunos saben y otros no, Universal y Sony nunca se llevaron bien, y es por eso de que en el año 2000 Crash La Venganza de Cortex empezó a desarrollarse. Pero ¿qué pasó conmigo?, se preguntarán. Fácil, yo en la época de la PS2 yo me encargaba de revisar que todo en cada juego estuviera bien y sin fallos. Pero ¿qué pasó en el año 2013 después de que se anunciara de que la PS2 sería descontinuada? Renuncié ya que mi trabajo era revisar los juegos de PS2, pero yo soy un gran fanático de Crash Bandicoot, así que después de renunciar decidí comprarme todos los Crash que se habían lanzado. Me compré el Crash Bandicoot 1 hasta el Crash Guerra al Coco Maníaco, pero me faltaba el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, pero no estaba por ninguna parte, así que recibí una llamada de un empleado de Sony que me dijo lo siguiente: hola, yo tengo el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex, ¿te lo puedo dar a un favor? Y yo le dije que favor de que no le diga a nadie lo que iba a tener ese Crash, y decidí aceptar el favor. En 2 horas después me llegó un paquete y era el Crash Bandicoot La Venganza de Cortex. Lo jugué y me encantó, así que en el año 2021 revisé en internet de que varios prototipos de PS2 salieron a la luz y uno de ellos era el Crash La Venganza de Cortex. Al revisar la beta que salió a la luz no era la beta que yo vi en el año 2014, pero recibí otra llamada. Era uno de los ex empleados de Traveler's Tales y me dijo: hola, yo soy uno de los pocos en tener la versión más antigua del Crash de Wrath of Cortex, si quieres te lo puedo dar mañana. Y le dije a qué hora y me dijo a las 0 horas y le dije está bien, y llegó el juego y una nota decía: cuidado el que juegue esta versión de Crash La Venganza de Cortex a las 3:34, solo cuidado. Y revisé y era un disco de demo de PS2. Si recuerdan que algunos discos de demos vienen en color azul y yo sabía cómo hacer que el PS2 lea el disco, así que hice la modificación que requiere la PS2 en leer este tipo de disco, así que lo inserté en la consola y apareció la pantalla de título, pero era diferente ya que aparte de ser un fondo simple decidí dar al botón Start y se escuchó una voz que decía: esta versión solo distribuida a pocas personas, así que cuidado. Decidí comenzar la partida y me sorprendí. El War Room era similar a la versión final, pero era un poco más distinta. Entré al primer nivel. Algo que me pareció raro y a la vez sorprendente es que el nivel comenzó diferente. En vez de empezar en Crash mostrando la espalda, este comienza en el lado contrario. Todo el nivel era como siempre. Los siguientes niveles eran normales hasta cuando comencé el nivel 4. Este se llamaba Enter the Dragon, o en español Entra el Dragón. Algo curioso, cuando comencé el tema era cambiado por el tema del nivel Locura Medieval, y lo más raro era que no había ruta del bonus y el dragón perseguía de forma distinta. Todo el nivel fue raro y sorprendente hasta que terminé el nivel, y el nivel 5 era muy distinto. El nivel empezaba con Crash conduciendo con el coche que usamos en nivel de la jungla, y el resto fue muy distinto ya que en vez de andar en plataforma Crash andaba con el robot que usamos en algunos niveles. Terminé la primera sala y lo más raro de que no apareció la cara de Crunch. Yo sabía que en la versión más temprana Crunch no estaba programado y fue todo normal en las siguientes salas, hasta que cuando iba a ir a la última sala se escuchó un sonido de estática y los niveles eran raros, empezando con el nivel Crash a fuego lento. Era muy raro, había enemigos nunca antes vistos que solamente aparecieron en capturas, pero estos enemigos eran agresivos y me di cuenta que eran a las 3:34 y el juego se reinició y todo cambió. El War Room era más tenebroso, las máscaras tenían manchas de sangre y solamente estaba la sala 5. Los niveles eran Crash a fuego lento, Locura Medieval, Fiebre de Oro y 2 niveles que fueron eliminados. El primer nivel eliminada que entré era uno de nave gigante, pero cada vez que le disparaba se escuchaba la misma voz del principio del juego, pero esta vez decía ayúdame. Lo repetía muchas veces hasta que cuando destruí la nave la voz dijo apaga antes de que algo te pase. Yo me dudé y luego el siguiente nivel eliminado se llamaba Isla de Fuego y empezó el nivel, pero en vez de escuchar la música se escuchaban gritos y lamentos, y el nivel era el mismo infierno, aunque en vez de haber cuerpos de gente real eran cuerpos de personajes de la saga Crash Bandicoot. A ese momento personajes como Cortex, Engine, Nitrus, Briotan y Koala con Coco Tauna, Pinstripe, Reaper y entre otros. Los gritos se volvían más fuertes y reales. El nivel mostró al jefe y era el mismo Crunch, aunque Crunch era de forma hiperrealista y miró hacia mí. Me dijo no debiste jugar esta versión, te contaré. Uno de esos desarrolladores querían que Crash the Wrath of Cortex fuera más oscuro y realista, pero uno de los empleados en Sony Universal rechazaron el proyecto, y es por eso que el día 15 de mayo del 2001 la beta que salió a luz tiene cosas similares a la versión final, y por eso que esta versión que estás jugando nunca salió a luz, y por eso que tu consola será formateada desde cero. Y Crunch lanzó un grito que casi salga corriendo y la consola se apagó, y saqué el disco y revisé el manual
manual y decía esto si soy el que interpretó a Crunch, aunque daré más detalles. Durante los años 1999 al 2001 Traveler's Tales estaba pasando por una situación difícil y para hacer que este Crash fuera más realista y a los de Universal no les gustó la idea, así que lo cambiaron y por lo tanto esa versión que jugaste era la versión oscura y realista y por eso Crash la venganza de Cortex es similar a Crash 3. Al leer me di cuenta de que esa versión era para manipular a la gente que lo juega y entendí que el nivel Isla de Fuego era para representar una persona que abusa y tortura a cada persona inocente. Después escuché una voz parecida a las de Crunch que me decía lárgate del país, no me interesa los empleados y si alguna vez me utilizo para manipular a la gente tendrá que ser por abuso. Si se preguntan qué pasó conmigo después, buena pregunta, me fui a vivir a Canadá y nada de eso pasó y sigo jugando Crash Bandicoot, pero antes de jugar otras veces me informo antes de estar atento.